Buenas noches a todos los que están aquí, los que se están conectados a través de internet, a todos gracia y paz. Que el Señor Jesús nos hable en esta noche. ¿Cuántos creen eso? Durante este tiempo que hemos estado viviendo tan difícil de pandemia, parece en algunos momentos que estamos superando el asunto. Sin embargo, en cualquier momento nos enteramos de situaciones difíciles que están pasando a algunos hermanos nuestros. Y en particular nuestro hermano José Luis, que está ahí en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte, una situación muy complicada. Y es común en este tiempo escuchar frases como estamos aquí en algún hospital al borde de la muerte de un familiar cercano. Pero no solamente ese tipo de problemas escuchamos o de frases, sino que también hay personas que están pasando por serios problemas matrimoniales. Y bueno, nosotros los pastores nos damos cuenta de estas situaciones que parece que se salen de control, y en muchos casos pareciera que ya no hay nada que hacer, o las personas dicen no sabemos qué hacer, ya no sabemos qué hacer. Hemos visto a personas que están pasando por momentos de desesperación cuando ven a su esposo, a su esposa, que no desea cambiar, que la situación está complicada. Cuando vemos a padres que tienen hijos que están involucrados en problemas de drogadicción o que están involucrados en una relación sentimental que no es conveniente. Mujeres que desesperadas vienen a consejería y manifiestan que su esposo está dañando a sus hijos, y siempre la frase es: pastor, ya no sé qué hacer, no sabemos qué hacer. Hemos probado de todo. En este caminar encontramos a hombres y mujeres, personas de todas las edades, de todas las situaciones, con grandes problemas, que todos ellos es común esta frase: ya no sé qué hacer, no sé qué hacer. Personas desesperadas que aseguran que lo han probado todo y que parece que nada funciona, se sienten desesperados, desilusionados, y la vida que ellos llevan es difícil. Están desilusionados y anhelan que haya un cambio en su vida, anhelan que la situación cambie, porque parece que es injusto que vivan de esa manera, siendo infelices. Y la pregunta es: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Si ya lo he probado todo. En esta noche, antes de buscar en la palabra de Dios la respuesta a todas estas preguntas o una solución a esta situación, les invito a que juntos hagamos una oración, porque tal vez eso mismo que yo estoy hablando, que escucho en otras personas o que sé de personas que en este momento están viviendo. Toño decía que hay una serie de peticiones, que muchas de ellas atrás de una corta frase está también esa pregunta: es que no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. He vivido con esto durante años y ya no sé qué hacer. Y yo le invito a que oremos, que pidamos que Dios en esta noche traiga una respuesta a eso que nosotros estamos buscando. Le pido que cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos y juntos hagamos una
una petición. Si no es su caso, pues pídale a Dios que Dios le dé sabiduría a esas personas que están en esa situación. Padre, gracias en esta noche, Señor. Pedimos que tú estés aquí hablándonos desde lo más profundo de tu corazón y dando respuesta a nuestras preguntas, a la situación complicada que muchos de nuestros hermanos están viviendo. Que tú nos des una esperanza, Señor, de que podemos confiar que la situación puede cambiar y que en el momento menos pensado, Señor, llegará tu respuesta, Padre. En esta noche, háblanos, Señor, como le hablabas a todas esas multitudes que te seguían, que buscaban en ti una respuesta, Señor, que tú eras la única opción que tenían, Señor. Háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Es muy probable, mis hermanos, que algunos de los que estamos aquí, o quizá todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, algunos corta, otros más larga, pero en algún momento de nuestra vida hemos pasado por circunstancias donde no sabemos qué hacer, donde hemos dicho, no sé qué hacer, ¿qué hago? Estoy en una situación difícil, mi vida está en una situación que necesito algo, lo he probado todo y no sé qué hacer, aunque las circunstancias muchas veces nos obligan a hacer algo. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos recordar esos momentos de angustia? Cuando yo estaba preparando esto, yo recordaba momentos angustiosos en mi vida, algunos lejanos y otros más cercanos, en los que no sabía qué hacer. En momentos en los que parecía que no había salida. Hoy en este día por lo menos conozco a 6 personas que están viviendo situaciones difíciles, verdaderamente difíciles. Hoy hablaba con la esposa de José Luis, que es un gran amigo, un hermano de muchos años, y bueno, ellos han hecho todo lo que está a su mano, todo lo que ha sido posible hacer, y sin embargo llegaron a un punto donde ya no saben qué hacer, En la palabra de Dios encontramos 2 casos. Yo hablaba con el Señor y le decía, Señor, dame una palabra para esta noche que pudiera traernos una esperanza en medio de esta situación que ninguno de nosotros está exento de vivir. Y en la palabra de Dios encontramos 2 casos de personas que vivieron una situación desesperada, donde verdaderamente no sabían qué hacer, y que los llevó a una situación complicada. Esta situación de desesperación y esta situación complicada es lo único que era similar entre ellos. Su situación económica, espiritual, laboral era completamente distinta. Uno de ellos tenía poder, tenía comodidad, tenía posesiones, vivía en una vida sin preocupaciones tal vez. Y la otra persona tenía una situación muy difícil en todos los sentidos, espiritualmente, económicamente. Una mujer abandonada por todos, repudiada, sola, sin trabajo y viviendo una terrible enfermedad. Estas 2 vidas son tan diferentes que parece que no tienen nada en común, pero son tan semejantes en su problemática. Ambas se entrelazan en un momento buscando la única solución posible a sus problemas, la única solución posible. Yo titulé la reunión de esta noche, cuando Jesús es tu última esperanza, respuesta. Ellos
Ellos buscaban una solución a su situación desesperante, porque mire, era una situación desesperante, porque lo que estaban viviendo llegó a un punto donde no había otra salida. La solución a sus problemas la habían buscado por sus propias fuerzas. Sin embargo, había llegado el momento en que ya no podían hacer nada. Sus recursos no eran suficientes para solucionar su problema. Y así que los dos, buscan la última opción que tienen, y que es Cristo Jesús. El Señor Jesús es la última opción para muchos. Para los creyentes es la primera opción. Para los que creen o los que creemos siempre en todas las circunstancias, la primera opción es el Señor. Acompáñeme a conocer acerca de estas personas, que lo único que las une, que lo único que las entrelaza en este relato es el dolor y la desesperación por la que están pasando. Esta historia la encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. Hace algunas semanas yo compartía también del capítulo 5 de Marcos, pero cuando el Señor llega cruza el lago y llega a la región donde eran gentiles, dejó la región que eran judíos y se va a la región donde eran gentiles, y ahí encuentra a un joven endemoniado y con una legión de demonios, y el Señor los echa fuera y se van a un hato de una manada de cerdos y se desbarrancan, y los moradores de ahí le dicen: Señor, vete de aquí, o sea, no te queremos porque nos vas a arruinar todas nuestras posesiones. En el versículo 21 dice así: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, es decir, regresó a la parte de Judía, y donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él, y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe.
Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto, que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. 2 historias, 2 situaciones difíciles, 2 historias que se entrelazan en una situación en las que seguramente que los dos querían ser atendidos en el momento. Pero fíjese algo que para mí resulta sumamente importante. Hay muchos detalles que tenemos que considerar y tal vez se nos puedan pasar muchos más, pero cuando Jesús fue corrido de esa región donde había hecho un gran milagro, una gran liberación, y regresa, dice que ya lo esperaba una gran multitud. ¿Cómo supieron que el Señor venía? Y ya cuando llega está la multitud, y en medio de toda esa gran multitud podemos encontrar la narración está enfocada en 2 personajes, en 2 familias. Pero seguramente en medio de esa multitud había muchas más personas que tenían una necesidad. Y no está aquí explicado, no aparece su historia. Sin embargo, ahí estaban todos los que lo buscaban al Señor, lo buscaban por algo, y no lo buscaban para que les diera de comer, lo buscaban porque tenían una gran necesidad. Obviamente que es imposible narrar, o que el escritor narre la historia de todas esas personas, pero era una multitud y todos tenían un problema. Aquí nos está narrando la historia de dos familias, diferentes en su cultura, diferentes en su naturaleza, diferentes en su situación, pero los dos estaban pasando por un momento difícil. El primero de ellos, versículo 22, nos dice: entonces, cuando el Señor ya llegó ahí, que ya la multitud estaba con él y empezó a caminar y a moverse, dice: entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, un hombre llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Versículo 24 dice: Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. ¿Qué escena? ¿Se puede imaginar usted la escena? Una multitud, mucha gente, y en medio de todo ello llega un hombre importante, el líder de la sinagoga local, llamado Jairo. Este hombre que tenía un problema, un gran problema. Y ante este problema, bueno, todo mundo no sabemos qué hacer y buscamos cualquier opción. Su hija está enferma. Yo no sé cuántos han tenido la enfermedad tan cercana de un hijo, de una hija, de un esposo o una esposa que está muy grave. Y un hombre que era uno de los líderes en la sinagoga, pero
Él estaba alejado del Señor, él estaba alejado de Jesús. Incluso los líderes religiosos de ese tiempo no estaban de acuerdo con el Señor por sus enseñanzas. Sentían que eran atacados en la ley mosaica que ellos representaban. Y había una división entre ellos. Sin embargo, cuando viene el problema, este hombre Jairo, él dijo: el único que puede ayudarme es Jesús. Hizo a un lado todo esas creencias que él defendía, todo eso lo que él representaba, y todo ese prestigio fue a ponerlo en una situación complicada, porque ir a los pies de Jesús, fíjese, porque dice que llegó y se arrodilló. Usted se puede imaginar un hombre de esta importancia llegar ante tal vez lo que los religiosos consideraban su enemigo, y llegar y postrarse ante una multitud, y que todos lo conocían y que todos sabían quién era él, y este hecho iba a traer una repercusión importante, porque el líder de la sinagoga iba ante Jesús y se postraba. Pero había un gran problema, no era de fácil. Una actitud radical. Dice el versículo que Jairo, cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Siempre que tenemos un problema, siempre acudimos al Señor y nos arrodillamos en una actitud de rendición, en una actitud de súplica. Y le rogó con fervor. Le dice cuál era el problema: mi hijita se está muriendo. Ven por favor y pon tus manos sobre ella para que se sane. ¿Cuántos padres aquí presentes podemos entender claramente lo que esta actitud que este hombre está pasando? Una actitud de dolor, una actitud de desesperación, una actitud que no sabes qué hacer, y estás dispuesto a hacer cualquier cosa por tu hijo, por tu hija. Estás dispuesto a empeñar todas tus propiedades, a poner en juego, a gastar todo lo necesario, a buscar al mejor doctor, a buscar todo lo que sea necesario con tal de salvar la vida. Este hombre puso en juego toda su reputación, todo lo que él significaba, pero él sabía que el único que podía ayudarle era Jesús. Señor, mi hijita se está muriendo. Un hombre que tal vez si hubiera tenido oportunidad de platicar con él, hubiera dicho: es que ya no sé qué hacer. Lo he hecho todo y no sé qué hacer, no hay salida. Y él sabe en su interior que el único que puede ayudarlo es Jesús. Y le dice, fíjese, todavía le dice lo que tiene que hacer al Señor. Le dice: ven y pon tus manos sobre ella. Sabía que el Señor había hecho grandes milagros poniendo sus manos sobre las personas y sanaban. La última opción que encontró Jairo para salvar a su hija era buscar a Jesús. Y no estaba equivocado. Pero el Señor, fíjese, siempre está dispuesto a atender, a escuchar los problemas de los demás, sin importar quién fuera. Jesús no le dijo: no, pues es que ustedes los maestros, los sacerdotes, los del templo no me quieren. No, el Señor no dijo nada. Dice ahí, la narración dice que no dijo nada. Jesús fue con él. O sea, cuando escuchó el problema, dijo: vamos. O sea, Jesús fue con él, y toda la gente lo siguió apretujado a su alrededor. Usted se puede imaginar los demás que también tenían problemas, a lo mejor decirle: oye, Señor, pues no vayas tan lejos, aquí mira toda esta multitud, todos tenemos problemas, mejor pon tus manos sobre nosotros, aquí estamos.
pero era un caso especial. Y lo que marca aquí la palabra de Dios es para que queda el registro para nosotros, para los que hoy en día estamos pasando por una situación similar. Y yo le digo hoy, yo conozco una persona, yo ya hablé con ella, que su situación es exactamente igual. Su esposo al borde de la muerte. Y ella, hablando hoy con ella, me dijo: Dios tiene la última palabra. En la narración aparece otra persona con una historia diferente, pero con una angustia similar. Una desesperación, porque esta persona, dice, había hecho todo y ya no sabía qué hacer ante un problema. Versículo 25 nos habla, nos narra la historia de una mujer de la multitud. Hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Mis hermanos, los problemas siempre llegan sin avisar. Cuando menos esperamos, recibimos una noticia. Cuando menos pensamos, suceden situaciones, nos hablan, empezamos a tener un granito, una manchita, un pequeño dolor, empezamos a sentir cosas que no eran normales y resulta que nos empiezan a dar la noticia de que esto está en mi cuerpo, de que esto está sucediendo con fulano, con mi esposo, con mi hijo. Nos damos cuenta de que el hijo está en una situación difícil de drogadicción y demás, y los problemas llegan cuando menos esperamos. Y algunos casos llegan para no irse, llegan para vivir con nosotros día con día. Aquí encontramos una mujer. Dice que tenía una enfermedad por 12 años. 12 años. Una hemorragia continua. Una mujer que, con una hemorragia que en ese tiempo la cultura, las ordenanzas religiosas la consideraban inmunda. Y esa situación seguramente que la llevó a ser una mujer sola, abandonada. Si había estado casada, su esposo seguramente que la había abandonado, porque si vivía con ella y tocaba cualquier objeto que ella tocara, él también era considerado inmundo. No podía ir a la iglesia o al templo porque era considerada inmunda. Tenía 12 años sin tener una vida social. Tenía 12 años que no podía congregarse en ningún lado, bajo ninguna característica, porque era considerada inmunda. Las personas que vivían que tenían este problema de hemorragias, de sangre y demás, tenían y sufrían restricciones muy severas. Y esto seguramente que la llevó a ser una mujer sola. Una mujer con 12 años, enferma. Dice que durante los 12 años había gastado en doctores. Y muchas veces hay doctores, y los encontramos desde ese tiempo hasta nuestro tiempo, que no tienen escrúpulos.
y le dan una cita cada 15 días y le cobran un dineral y no le resuelven el problema. Y en el afán de sanar, pues estamos siempre dispuestos a pagar lo que sea. Y seguramente esta mujer pues pudo haber sido una mujer rica, porque para gastar su dinero en 12 años, y dice que no se sanó y por el contrario empeoró. Usted se puede imaginar viviendo sola y con una hemorragia, pensando que el día de mañana a lo mejor no amanecía, porque las hemorragias debilitan. Y en ese tiempo no había transfusiones ni se permitían. Además, una situación muy difícil. Una mujer desesperada, que tal vez dice que ya no tenía nada, y al final de cuentas, pues cuando llegan a esas situaciones, ¿y ahora qué hago? Estoy sola, estoy desesperada. No hay nada, no hay nadie que me pueda ayudar. Nadie se acerca a mí porque saben mi condición. Versículo 27, fíjese lo que sucede. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Ella había oído de Jesús y ella pensó: el único que me puede sanar es Jesús. Pero como tenía esa condición de ser segregada, de que no podía aparecer en público, lo que ella hace es, dice: voy a llegar en lo secreto, porque si yo llego y le pido como Jairo lo hizo, seguramente que seré repudiada y corro riesgos, porque toda la gente que está ahí en la multitud que me ha tocado, pues va a ser considerada inmunda. Y entonces ella en lo secreto llega por atrás, llega por detrás en lo secreto y toca al Señor. Pero nada hay en secreto para el Señor. Nada podemos hacer en secreto. Ni aún la sanidad la podemos conseguir en secreto. El Señor siempre se da cuenta. Aunque mire, inmediatamente dice que la hemorragia se detuvo. O sea, al final de cuentas, ella estaba en lo correcto. Jesús era la única oportunidad y Jesús era quien tenía la solución, y Jesús era quien la iba a sacar de esa situación de que había durado 12 años viviendo así. Jesús se detuvo. Jesús se dio cuenta inmediatamente que había salido de él poder sanador, y se dio vuelta. Él supo que había sido de atrás de donde salió. Inmediatamente el Señor supo y volteó, se dio vuelta y pregunta: ¿quién tocó mi túnica? Qué increíble, ¿verdad? Y los discípulos le dicen: ay, Señor, ¿cómo preguntas eso? ¿Quién tocó tu túnica? Si venimos apretándonos unos contra otros, todos quieren estar cerca de ti. Ahora yo le pregunto: los demás que tocaron su túnica y que también tenían problemas, ¿no fueron sanados? La única que fue sanada en ese momento fue esa mujer. Y él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces, fíjese, la mujer, asustada y temblando al darse cuenta que de lo que había pasado, ¿qué hace? Se acercó y se arrodilló. La misma actitud que tuvo Jairo. Se acercó y se arrodilló. Dice que ella se vio descubierta. El Señor se dio cuenta de lo que pasó.
No podemos hacer nada sin que el Señor se dé cuenta. Y cuando el Señor hace un milagro como este, es para manifestar, para proclamar el milagro y para decir: el Señor sanó mi vida, el Señor me sacó de esta situación. El Señor no le iba a condenar, porque a lo que el Señor vino fue precisamente a eso, a iniciar una época, a iniciar un periodo donde podemos ir delante del Señor, donde podemos buscarlo a Él cuando estamos en una situación angustiante, cuando no sabemos qué hacer, cuando ya agotamos todo, cuando ya a veces que estamos a punto de tirar el arpa, como decimos. Cuando vemos a nuestro alrededor, al esposo, a la esposa, el trabajo, nuestra vida misma, nuestra situación económica, y decimos: ya no hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer. Siempre queda la opción de ir con el Señor y llegar con esta misma actitud. Doblar la rodilla y en una actitud humilde pedirle. Pero ¿qué pasa cuando las cosas se ponen más graves? Versículo 35 dice: mientras él todavía hablaba con ella, porque le dijo: mujer, tu fe te ha sanado, ya no estás enferma. Y bueno, qué alegría para ella. Qué alegría para ella saber que ya está sana, que se solucionó el problema. Pero estaba Jairo, y Jairo, imagínense Jairo ahí cuando se detuvo el Señor y que se puso a platicar con esta mujer. Jairo por acá esperando y diciendo: Señor, mi hija se está muriendo. Y esa mujer tiene 12 años, pues que se espere un día más o unas horas más. Ve, atiende a mi hija que se muere. Siempre queremos ser atendidos inmediatamente, pero mire, Jairo estaba ahí esperando. Jairo no se desesperó más, ya estaba desesperado. Y el Señor iba a su casa. Pero mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta. Qué noticia tan desgarradora para nosotros. Cuando escuchamos eso: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Yo recuerdo hace no muchos años, yo estaba haciendo deporte un sábado, estaba terminando de pasar un momento agradable haciendo deporte y todo esto. Iba a entrar a bañarme y todo, cuando sonó mi teléfono. Yo lo vi, era mi hermano, y le contesté y me dijo: necesito que vengas. Pero su voz, ya dije: ah, caray, ¿qué pasó? Me dijo: mi mamá ya se fue. Usted entiende esa palabra, ¿verdad? Ya se fue. Uno puede decir: ¿a dónde se fue? Si estaba enferma, no podía moverse. Cuando menos esperas, llegan las noticias. Jairo tenía un problema y él sabía que su hija estaba muy grave y que necesitaba con urgencia a alguien que la sanara, que la ayudara. Y vienen y le dicen: ya no molestes al maestro, tu hija está muerta. Eso es para desanimarte, para llorar y decir: Señor, si tú hubieras llegado, si tú hubieras ido, si no hubieras escuchado a esa mujer, perdimos tiempo, Señor. Esa noticia puede traspasar el corazón de las personas, meterlo en una situación todavía más difícil. Jesús oyó lo que le decían
Y mire lo que le dice: no tengas miedo, solo ten fe. ¿Cómo tener fe cuando ya te dicen que está muerta? Tener fe ante un hecho imposible. Tener fe ante una situación que no podemos cambiar. Tener fe aunque ante la situación que verdaderamente ya nada se puede hacer. Ya nada se puede hacer. Jesús dice que detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan. Y cuando llegaron a la casa de este hombre, vio el alboroto, había llanto, había una situación de caos. Cuando acaba de morir alguien, siempre hay caos en las familias. Hay llantos desgarradores y frases de ¿por qué? Y estaba tan pequeña, mejor me hubieras llevado a mí. O sea, frases y actitudes que pudiéramos decir que son naturales. Incluso en ese tiempo también se contrataban lloronas y estaban ahí llorando y haciendo pues una actitud de dolor y bueno, ya había un gran dolor en la vida de ellos. Y eso le dice: ¿por qué hay este alboroto? Otra pregunta que los demás dicen: ay, ¿cómo preguntas eso si se acaba de morir la niña? Pero el Señor dijo: la niña no está muerta. Qué palabras tan profundas. La niña no está muerta. El Señor tiene siempre la última palabra. El Señor siempre tiene algo que nosotros no sabemos y no entendemos. Dice que entraron en la habitación. El Señor tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes obviamente quedaron totalmente asombrados. Dos historias que, como vemos, aparentemente no tienen nada en común. Dos formas de vida, dos posiciones diferentes. La posición del líder, del sacerdote. Una vida, pues se puede decir, placentera, cómoda. Y la vida de una mujer sola, desamparada, repudiada por sus propios familiares, ya sin dinero, ya sin saber qué hacer. Pero los dos viviendo una situación de angustia, una situación de no saber qué hacer. Estar en medio de un gran problema en el que dices: ya no hay salida, yo no veo por dónde. Y mire, algunas veces nosotros, cuando estamos, los pastores, cuando estamos en consejería y vienen matrimonios, por ejemplo en mi caso, que vienen matrimonios y me cuentan su historia, y les digo: pues Dios puede hacer grandes cosas en ustedes si ustedes creen. Y muchas veces uno de los dos dice: no, pastor, es que esto ya no tiene remedio, ya se acabó, ya no hay salida. Pero Dios, Jesús, siempre tiene la última palabra, como también es siempre la última opción a la que vamos. En esa ocasión, algo que a mí me llamó la atención mucho era mirar
una multitud. Y en una multitud yo no puedo creer que solamente había 2 personas con problemas. En esa multitud que lo estaban esperando que llegara el Señor, porque mire, en ese tiempo no había los medios de comunicación que tenemos hoy. En ese tiempo, seguramente que ellos estaban ahí, en ese lugar, en ese puerto, vamos a decir, esperando que regresara el Señor. Ellos sabían que iba a regresar. Ellos sabían que se había ido al otro lado del lago, pero ellos esperaban que Él regresara. Y ahí estaban esperando. Nadie les dijo, ya va para allá el Señor, júntense. No, ellos estaban ahí y dice que era una multitud. Y toda esa multitud estaba marcada por gente que tenía una necesidad y que estaba esperando al Señor. ¿Y por qué lo esperaban? Porque necesitaban de Él. Porque Él tenía la respuesta a sus problemas, a su necesidad. Aquí somos una multitud, no tan numerosa, pero somos muchos. Y todos hemos venido por algo, buscando al Señor. Situaciones diferentes. Yo sé que aquí hay personas que seguramente han dicho o dicen, o hoy mismo dicen, es que ya no sé qué hacer. Lo he probado todo. Ya no sé qué hacer. Estoy luchando con esto. Estoy luchando con aquello. Y mire, tal vez hay personas aquí que están viviendo una situación de muchos años. Esta mujer tenía una enfermedad que había cargado con ella durante 12 años. Mire, tal vez cuando menos pensó, ella llegó a esa enfermedad y de tener una vida tal vez muy cómoda, porque usted se puede imaginar 12 años enferma, pagándole a doctores. Seguramente que ella tenía una posición económica muy buena. Y llegó la adversidad cuando menos lo esperaba. Y ahora no tenía nada, no tenía nadie, y no tenía ni siquiera una opción de quién pudiera solucionar su problema. Yo pensaba en toda esa multitud y pensaba en quién más pudiera haber recibido en esa ocasión la respuesta a sus problemas. Y pensaba en esta noche, pensaba en mis hermanos que están sufriendo, pensaba en jóvenes que sus matrimonios se están destruyendo. Pensaba en mujeres que sufren al lado de su esposo, o mujeres que sé que han sido abandonadas. Y yo oraba hoy en esta mañana y clamaba al Señor y decía: Señor, que en esta noche tú traigas un refrigerio a nuestra vida, una respuesta, porque te buscamos, porque tú eres no nuestra última opción, tú eres la primera opción para nosotros. Yo quisiera que se pusiera de pie y le voy a pedir al grupo de alabanza que me acompañe y vamos a clamar al Señor en esta noche. Y yo quisiera orar también por aquellas personas que, como estos hombres, sabían, como estas historias de estas personas, no tenían, pensaban que no había ya más que hacer. Y se habían dicho: Señor, pues ya no tenemos nada que hacer. Ya no sé qué hacer. Yo quisiera orar por usted. Y en un momento dado le voy a pedir que venga aquí al frente, por favor, y vamos a orar por usted. Vamos a clamar a Dios. Somos una multitud que ha venido al encuentro con el Señor. El Señor está aquí en medio de nosotros. El Señor siempre está en medio de nosotros. Nosotros algunas veces pensamos que Dios se va, pero no es cierto. Dios siempre está con nosotros. Y Dios te escucha.
Y si tú en esta noche estás así, Señor, ya no sé qué hacer, no sé qué hacer, no encuentro la salida, creo que no hay respuesta, he gastado todo y aquí estoy sin saber qué hacer. Pero tú tienes la respuesta, Señor. Cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a clamar al Señor. Y si usted necesita del Señor y que oremos por usted, venga aquí. Venga aquí al frente y vamos a clamar al Señor. El Señor tendrá la misma respuesta que tuvo con Jairo. El Señor tendrá la misma respuesta que tuvo con esta mujer. Señor, te necesitamos. ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, te necesitamos? Necesitamos de ti. Mira a mi esposo, mira a mi esposa, mira a mi hijo, mira mi enfermedad, mira el abandono, mira la necesidad, mira la escasez, mira mi situación, Señor, mira mi situación. He clamado a ti por años, o tal vez es la primera vez que te busco, Señor, pero yo sé que tú tienes la respuesta, Señor. Yo sé que en esta noche tú puedes hacer un milagro en mi vida. Amén. He venido ante ti con el corazón en mano, como ofrenda de amor, solo para ti. He venido ante ti porque tú eres mi Padre, solo tú puedes sanarme, solo tú eres Dios. He venido ante ti. He venido ante ti con el corazón en mano, como ofrenda de amor, solo para ti. He venido, Señor. He venido ante ti porque tú eres mi Padre, solo tú puedes sanarme, solo tú eres Dios. Más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta y
al Señor y haz tu oración en mano, como ofrenda de amor. Dile: solo para ti, solo para ti. Acércate al Señor y dile: he venido ante ti, porque tú eres mi Padre. Solo tú puedes sanarme. Díselo fuerte: solo tú eres Dios. Adorémosle. Eres más grande que los problemas. Eres más grande que la enfermedad. Eres más grande, mucho más que la tormenta. Y eres digno de adoración. Eres más grande, mucho más que los problemas. Eres más grande que la enfermedad. Eres más grande que la tormenta, mucho más, y eres digno de adoración. Levanta tu voz y adórale. Adoramos, Jesús. Tú eres nuestra única esperanza. Venimos a ti porque tú eres nuestra única esperanza. Jesús, eres el principio y el fin en nuestras vidas. Eres todo, eres nuestra única esperanza. Venimos a ti clamando en adoración. Pues eres más grande que los problemas. Eres más grande que la enfermedad. Eres más grande, mucho más que la tormenta. Y eres digno de adoración. Ahora solo dale gracias, mi hermano. Tú que estás ahí al frente, tú que estás en tu lugar, todos demos gracias al Señor. Todos, para todos el Señor tiene misericordia, milagros y proezas. Qué bueno eres, Señor. Nos fortaleces, nos sanas. Milagros y prodigios dejas ver, Señor, porque así eres tú, lleno de misericordia y amor. Y haces milagros para tu pueblo, Señor. Gracias. Y se escuche tu agradecimiento, mi hermano. El agradecimiento engrandece nuestra fe y lo exalta a Él.
y le hacemos sentir nuestra confianza, que esperamos en Él, solo en Él, que Él es nuestra única esperanza. Levanta tu voz y dile: Señor, eres mi única esperanza. No eres la primera, no eres la última, eres la única, Señor. No confío en nadie más. Mi única esperanza eres tú, Señor. No confío en los médicos, no confío en nadie. Confío en ti, Señor, y lo que me digan que viene de ti. Gracias, Jesús. Gracias por sanar, por liberar, por hacer proezas y milagros esta noche. Lo creemos, Señor, y recibimos de ti esta noche. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le damos un aplauso a Él.